El día jueves, viernes o los días jueves, viernes y sábados, de sábado estuvimos aquí una actividad de Esperanza en Movimiento que como medio de compartir la palabra de Dios se entregan sillas de ruedas, se entregan muletas, andaderas y algún tipo de cuestiones que sirvan para la movilidad de las personas. Pero decía, era como la excusa para poder compartir el Evangelio. Ese es el propósito por el cual se hace todo esto. Y fueron días realmente de mucha bendición para aquellos que pudimos participar, de alto impacto, escuchas historias que realmente impactan tu vida. Pero anoche estábamos en el cierre y hay una persona que viene todos los años a colaborar con el equipo que se llama Moisés. Él está de silla de ruedas. Él tiene una afección en su salud que poco a poco vamos viendo cómo su cuerpo se va deteriorando sus articulaciones. Sin embargo, tú siempre lo vas a ver en su silla de ruedas, sonriente y llevando ánimo a las personas. Su labor es enseñarles a las personas que reciben una silla de ruedas por primera vez cómo darle mantenimiento a la silla de ruedas y cómo utilizarla. Entonces ahí lo ves, él animando a las demás personas. Y anoche estábamos aquí compartiendo lo que había sido para cada una de las personas participando y lo veo aquí todavía porque aquí estaba sentado. Y él dijo algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Y Moisés comentó y dijo que para él lo más importante era honrar a Dios y que un día íbamos a estar todos juntos ante la presencia de Dios, alabando y bailando en su presencia. Y eso me llamó mucho la atención y creo que nos sirve como ilustración para la predicación que vamos a tener, o el estudio de la palabra de Dios que vamos a tener, porque trajo a mi mente algo que realmente me hizo reflexionar y quiero compartir con ustedes. Si Dios te quitara de tu vida aquello que tú más amas, ¿todavía seguirías adorándolo igual? Porque muchas veces en nuestras vidas nosotros decimos que Dios es suficiente, pero en la práctica vivimos como si necesitáramos algo más, como que todavía hay un espacio que debemos llenar. Y cuando imaginamos perder seguridad, perder aquello que nos da identidad o perder aquello que nos hace sentir completos, algo dentro de nosotros se rompe. Y eso termina denunciando que realmente no hemos puesto a Dios en el centro de nuestras vidas, sino que hay otras cosas que luchan por eso en nuestros corazones. Es cierto, no siempre rechazamos a Dios, pero siempre estamos, o muchas veces, lo estamos reemplazando. Y por eso hoy vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios, según el Salmo 2, a Dios como Rey, pero también vamos a aprender a cómo confrontar aquellas cosas que están compitiendo con Dios en nuestros corazones. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que oráramos. Me gustaría que cada uno de nosotros pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo de Dios. Padre, es tiempo de estar frente a tu palabra y te agradecemos por eso. Queremos ser, Señor, realmente confrontados por ella y enseñados por tu palabra. Quita cualquier estorbo, perdona, Señor, cualquier pecado. Quita, Señor, todo aquello que no nos permita estar atento a tu voz y habla conforme a cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 2, que fue el Salmo que estuvimos leyendo. Y es interesante porque el Salmo 2 no es solamente reconocer a Cristo, sino que es rendirse ante Él con obediencia, con confianza y con deleite. Porque la realidad de nuestras vidas dice que si no nos sometemos al Rey, vamos a terminar sometiéndonos a nuestros ídolos. Por eso estamos a tiempo y hoy vamos a estudiar y tomamos la guía que viene en nuestro boletín, cómo librar batallas contra los ídolos del corazón. Cómo librar batallas ante los ídolos del corazón. Cuando hablamos de ídolo no necesariamente hablamos de las estampitas o de las imágenes o de las estatuas que de repente podemos tener por ahí, sino que un ídolo es definido como todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Eso es un ídolo, es decir, aquellas cosas que fuera de Dios nos dan identidad, aquellas cosas que nos controlan emocionalmente, todo aquello que domina nuestras decisiones. Es decir, cosas que prometen satisfacción, pero que a la hora de la hora no nos sacian y pueden ser cosas como deseos, pueden ser situaciones como expectativas, pueden ser seguridades en nuestras vidas, pueden ser incluso personas
o pueden ser logros que ocupan el lugar de Dios en nuestros corazones. Y nadie está exento. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes asistir a la iglesia, puedes estar en un ministerio, puedes servir, puedes formar parte de la familia de Cristo y aún así estar gobernado por algo más que Cristo en tu corazón. Por eso el Salmo 2 nos denuncia que el problema no es una situación externa o una conducta externa, sino que el problema es una lealtad en nuestro corazón, es una lealtad interna. Salmos capítulo 12, versículo 2 viene en sus hojas y la palabra de Dios dice: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues si inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Pero hay una versión que me llama mucho la atención y dice, y viene ahí en sus hojas, me la acompañan a leerlo todos juntos, Salmos 2:12 dice: bésele los pies antes que se encienda su ira y perezcan en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan el refugio. Mira, el Salmo 2 nos está presentando al Rey de Dios que es Cristo. Y como las naciones no están aceptando eso, entonces piensan en ir en contra de ese Rey puesto por Dios. Lo que nos lleva a nosotros a hacernos la siguiente pregunta para poder entrar en materia en este estudio. ¿Estoy honrando, y la palabra aquí significa besando, los pies del Hijo? ¿O estoy protegiendo mis propios ídolos? ¿En qué punto me encuentro hoy? Por eso vamos a ver 4 puntos de cómo enfrentar, cómo librar batalla y salir victorioso. El primer punto número 1 en sus hojas: examina tu corazón cada día delante de Dios. Examina tu corazón cada día delante de Dios. ¿Por qué se amontona la gente? Comienza diciendo el versículo 1 del Salmo 12, y esto denuncia de que muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha es con circunstancias, con personas o con tentaciones visibles. Pero la palabra de Dios va a denunciar y va a decir que la raíz es más profunda, que el problema o la raíz de todos los males está en el corazón. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Cuando nosotros necesitamos librar una batalla, lo primero que tenemos que conocer es al enemigo, pero también el campo donde vamos a estar librando la batalla. Y la Biblia nos dice, mira, el problema no está afuera. No le busques a tu alrededor. El problema está más cerca de lo que tú piensas, está dentro de ti. Por eso el salmista va a pedir y va a decir que examine su corazón. Va a decir que rompa todo tipo de ligadura que no le permite realmente disfrutar en plenitud del Rey que él ha puesto. Y más adelante el mismo salmista va a escribir en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Me acompañan a leerlo, dice la palabra de Dios: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Señálame lo que a mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Me encanta porque el salmista acá reconoce que nosotros también, algo que nosotros también necesitamos reconocer hoy, que no podemos ver completamente lo que hay en nuestros corazones por nosotros mismos. Así que lo que decimos es: Dios, examíname. Yo sé que no es fácil ponerte delante de Dios para que Dios te haga un escaneo, para que Dios revele lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Sin embargo, el primer paso para destruir nuestros ídolos no es negarlo, no es decir no pasa nada, sino es empezar a exponerlos. ¿Sabes por qué? Porque un cristiano maduro, un hijo de Dios, no vive en piloto automático, no se deja llevar, sino que cuando tiene que detenerse, se detiene, se observa y pregunta delante de Dios. Dios, revela qué es lo que está gobernando mi corazón. Muchas veces, amados, no vemos nuestros propios ídolos porque estamos demasiado acostumbrados a ellos. Pero la realidad es que el corazón humano es experto en disfrazar la idolatría con palabras, con imágenes espirituales. Y las llamamos metas, o les decimos anhelos, o les decimos provisión, o los disfrazamos detrás de un ministerio, o cosas que en realidad lo que están haciendo es tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Por eso la misma oración del salmista es necesaria en nuestras vidas.
no solamente quiero saber qué hacer, sino que quiero saber quién soy por dentro. Quizás sea una realidad constante en nuestras vidas porque Dios nos llama a hacer una pausa en forma intencional y examinar nuestras vidas con honestidad. Y Lamentaciones 3:40, la palabra de Dios dice, reflexionemos seriamente ¿en qué? En nuestras conductas y ¿qué? Y volvamos nuevamente al Señor. Subrayen eso, volvamos nuevamente al Señor. Porque el propósito por el cual debemos examinarnos es para que lleguemos al punto en el que debemos decir, voy a volver a Dios. No es solo reconocer errores, sino que es evaluar el rumbo que está tomando nuestro corazón. Tomar decisiones prudentes al tal punto que nos podamos arrepentir, lo que implica el dejar de ser superficiales para realmente ver y enfrentar aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Allí en sus hojas, en su guía les dejé algunas preguntas que pueden ser útiles para poder examinar tu corazón. Y la primera pregunta dice, ¿qué cosa me roba la paz cuando no la tengo? ¿Qué es aquella cosa que está quitando la paz en mi corazón? O que yo digo, no tengo paz porque no tengo ¿qué? Trabajo, dinero, salud, amigos. ¿Qué deseo define mi identidad? ¿Qué sentir? Hoy el mundo te dice, tú te defines por lo que sientes y no necesariamente eres lo que sientes. Otra pregunta, ¿qué me hace sentir fracasado si no lo consigo? ¿Qué te frustra? ¿Qué es lo que no te permite disfrutar realmente del contentamiento de lo que tienes, que estás buscando más? ¿Qué ocupa tus pensamientos más que Dios? ¿Qué es lo que te tribula? ¿Qué es lo que te saca de eje? Debemos aprender a hacer un examen honesto. Y ese examen lo debemos hacer frecuentemente en nuestra vida, sin hacernos trampa, obvio. No te vas a mentir a ti mismo. Sé sincero contigo mismo. No basta con aparentar ser fuertes. Realmente un corazón cuidado cada día es un corazón que difícilmente se va a alejar de Dios. Entonces vale la pena el esfuerzo por examinarnos en nuestras vidas. Y déjame decirte algo. Cuando el Espíritu Santo te revele algo que no está bien, no lo ignores. ¿Por qué? Y completamos en nuestras hojas. Porque la verdadera fortaleza comienza cuando permites que Dios te muestre lo que tú mismo no quieres ver. Lo que tú mismo no quieres ver. Una vez que identificas el ídolo, el siguiente paso no es acomodarte al ídolo o darle un lugar al ídolo, sino que es, punto número 2, suelta todo aquello que compita con Dios. Suelta todo aquello que compita con Dios. Reza un proverbio árabe que cuenta una historia acerca de un beduino que venía por medio del desierto y en medio de su caminar con su camello los atrapa una tormenta de arena. Entonces rápidamente toma aquella manta que utilizan para cubrirse de la arena y cuando está debajo de aquella manta, de aquella tienda pequeña, se asoma en la cabeza del camello y le dice, oye, ¿puedo entrar contigo? Y el beduino le dice, bueno, pues sí entras. Medio se acomodan dentro de la tienda y un momento el beduino dice, ¿sabes qué? La tienda es demasiado chica para que estemos los dos. ¿Puedes salirte? Y el camello le dice, mira, si estás incómodo, salte tú. Moraleja de esta historia, donde el pecado entra como suplicante, se queda como dominante. Y déjame decirte algo importante acerca de la idolatría. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, es tajante y dice, hijitos, ¿qué cosa? Guárdense de los ídolos, así sea. Amén. Es el deseo del corazón de quien escribe acerca del amor de Dios. Porque cuando hablamos de idolatría, la idolatría siempre llega a nuestras vidas pidiendo concesiones. Y la idolatría como pecado en nuestras vidas no se conforma con una pequeña parte. Siempre va a pedir más. Te va a pedir más tiempo, te va a pedir tus emociones, te va a pedir tus pensamientos, va a influir en tus decisiones, va a influir en tu obediencia. Por eso debemos ser tajantes y entender que con la idolatría, con el pecado, no se negocia, sino que se debe
de renunciar. Y si no nos queda claro, Pablo, que habla un poco más duro, nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5 lo siguiente, fíjate, hagan pues, ¿qué cosa? Todos juntos, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidad sexual, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Yo sé que el lenguaje de Pablo es mucho más fuerte, pero nos debemos entender así. Dice hacer morir. No está diciendo el apóstol Pablo, mira, administra al ídolo. No te está diciendo, sé ecuánime con el ídolo, equilíbralo, modéralo. No, dice, haz morir todo tipo de ídolo en tu vida. Está pidiendo una decisión radical en nuestras vidas delante de Dios. No he encontrado hasta el día de hoy en toda la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos diga que debemos convivir con el pecado, sino que es claro y tajante. Dice, haz morir en ti el pecado. Pero hay ídolos que no queremos hacer morir en nuestras vidas, porque nos prometen seguridad, porque nos prometen y nos dan control o nos dan placer. Pero déjame decirte, recordarte esta realidad. Un ídolo tolerado en tu vida termina convirtiéndose en amo de tu vida. ¿Y qué es lo que puedes idolatrar? Mira, muchas veces idolatramos el éxito personal. Otras veces idolatramos la imagen misma. A veces idolatramos nuestras parejas. Idolatramos la comodidad. Idolatramos nuestra independencia. A veces idolatramos el ministerio y cuando los vemos decimos, bueno, ninguna de estas cosas tiene nada de malo, son cosas buenas. Sí, pero el problema comienza cuando estas cosas finitas se vuelven absolutas en nuestras vidas y empiezan a ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Y ya no son bendiciones, si no se convierten en un ídolo. Y muchos no abandonan los ídolos porque creen que sin ellos van a perder valor. Pero no te olvides que el verdadero mensaje dice todo lo contrario, que tu valor no está en lo que posees, sino en aquel a quien tú perteneces. Y ese es el verdadero mensaje que debemos entender. Por lo tanto, hoy no se trata de explicar el ídolo, se trata de renunciar a él. Es decir, mira, si el ídolo está en tus prioridades, es tiempo que lo bajes de tus prioridades. Si el ídolo está en tus afectos, es tiempo que empieces a poner orden en tus afectos. Si el ídolo está en tus decisiones, córtalo. No puede estar en tus decisiones. Si el ídolo está definitivamente sustituyendo a Dios, es tiempo de entregarlo, de hacerlo morir. Porque lo que no entregas a Dios eventualmente te va a dominar. Lo que no entregas a Dios te va a dominar. Y la conclusión de este punto está del otro lado de la hoja. Y dice ahí arriba, no se trata solo de dejar cosas, se trata de volver a poner a Cristo en el centro de tu vida. A poner a Cristo en el centro de tu vida. Pero tampoco es que tengo que dejar un espacio vacío de ídolos, sino que el tercer punto tiene que ver con debo someterme al Rey verdadero todos los días. Y esto va a implicar, punto número 3, que decide honrar a Cristo en lo cotidiano, en tu día a día. Decide honrar a Cristo. Dice la palabra de Dios en Salmo 2, ahí que está en sus Biblias, y por favor tengan sus Biblias abiertas, Salmo 2. Dice la palabra de Dios del versículo 6 en adelante, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y es entendido que el Salmo 2 nos está diciendo que nosotros no estamos eligiendo a Cristo como Rey
o poniendo a Cristo como rey, porque Cristo ya es el rey, puesto y empoderado por su propio Padre. Lo que nosotros debemos entender en este punto y lo que está en juego es que si nosotros realmente nos alimentamos o nos alineamos a su gobierno o seguimos resistiéndole. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, versículo 29, la palabra de Dios va a hablar o nos va a dar una clara imagen de qué se trata esto. Y dice 11:29 de Mateo, todos juntos, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Someterse a Cristo es sinónimo e igual de tomar el yugo, ¿sí? El yugo del rey que Dios ha sometido. Si no sabes lo que es un yugo, te invito a que voltees hacia mi derecha, hacia tu izquierda, y ese segundo elemento de madera que hay en la pared, que tiene como dos onditas así y un pedazo de hierro en medio, eso es un yugo. Se utiliza poniendo en el cuello de dos animales, detrás va un hombre con un arado y una cuerda, y va dirigiendo los animales, aunque sean diferentes, para que puedan caminar derecho y trazar con el arado el surco donde después se va a sembrar. Nadie dijo que es fácil dominar a dos bestias salvajes a través de eso, pero el yugo significa que estoy dispuesto a someterme a la autoridad del que va controlando. Es decir, que no debe ser en mi vida un sentimiento pasajero, sino que debe ser una decisión diaria de obedecer. De sentir cuando la cuerda tira, es decir, tengo que hacer lo que me pide el que está haciendo lo correcto. Y el problema es no solamente que nosotros no reconocemos al rey en medio de la teoría, sino que lo que hacemos es que ni siquiera obedecemos su voz. Y ahí comienzan los problemas en nuestras vidas. Porque el Salmo 2 no nos presenta a un rey débil, todo lo contrario. Nos presenta a un rey cuya autoridad viene directamente del Padre y dice, por lo que leíamos, que tiene dominio sobre todas las naciones y tiene poder para juzgar. Tiene poder para juzgar. Por eso cuando hablamos de Cristo, no debemos pensar que Cristo está buscando nuestra admiración. No, no es eso lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Lo que Él pide de nuestras vidas es rendición. Es decir, que nosotros seamos capaces en nuestras decisiones diarias de mostrar que podemos rendirnos a Él. Y hay algunas cosas que anoté aquí para que ustedes las tengan presentes en sus hojas. ¿Cuándo realmente mostramos que somos capaces de rendirnos a Cristo? Y dice lo primero, que cuando obedecemos aunque no te guste. Esa es una forma de mostrarnos que somos capaces de rendirnos a Cristo. Dice también, cuando perdonas aunque te cueste. ¿Cuántas veces nos cuesta ofrecer el perdón? Somos muy buenos para exigirlo, pero ofrecerlo, ¿cuántas veces? Sin embargo, dice que eso es una evidencia, una muestra de que nos sometemos y nos rendimos al Rey. Cuando huyes del pecado, aunque nadie te vea, nadie va a ver para juzgarte ni para señalarte. Sin embargo, tú sabes que debes hacer lo correcto. Y 4, cuando haces lo correcto, aunque te perjudique. Aunque te perjudique. Aunque otros puedan sufrir o recibir admiración, si tú decides someterte y rendirte, vas a hacer siempre lo correcto aunque te perjudique. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, todos juntos, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El yugo de Cristo no es pesado porque Él sea tirano, porque Cristo así lo decidiera. Es pesado para nosotros, ¿sabes por qué? Porque el yugo lo que hace es destruir el reinado de nuestro ego. Es demostrarnos que el hombre natural quiere gobernarse a sí mismo y lo que Dios dice es: no, yo quiero ser el rey de tu vida. El llamado del evangelio es otro. Cristo reina y yo le obedezco. ¿Sabes cómo se ve la obediencia en la vida real? ¿Qué es lo que someterse al rey significa? Mira, en tu matrimonio es amar con sacrificio y no solamente con sentimiento. En tu trabajo o en tu escuela es actuar con integridad, aunque nadie pueda aplaudirte. En la tentación es huir de inmediato. En el servicio es servir para la gloria de Dios y no para construir tu imagen personal.
Te pregunto, ¿en qué área dices Señor con la boca, pero con tu conducta sigues sentado en el trono que a Él le pertenece? La obediencia no siempre se siente poderosa, pero siempre es correcta. Y cada vez que obedeces a Cristo, estás destronando a un ídolo. Estás destronando a un ídolo. Por eso la fidelidad diaria es evidencia de un corazón redimido y rendido delante de Dios. Completamos en nuestras hojas. Dios no solo quiere obediencia, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Pero aún así, la obediencia sola no basta si el corazón no aprende a deleitarse en Dios. Por eso el punto número 4 es: busca disfrutar a Dios, no solo cumplir con Él. Busca disfrutar a Dios y no solo cumplir con Él. ¿Me ayudan a leer Salmo 37:4, que dice la palabra de Dios? Todos juntos. Deléitate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleite bíblico es el placer intenso, el gozo profundo y satisfacción máxima centrada en Dios y su voluntad, no solo en sus bendiciones. ¿Implica qué cosa? Rendir el corazón a Dios. Deleitarse en Dios significa encontrar en Él la satisfacción más alta, más ancha y más profunda. Esa de la cual tú no quieres salir. Antes de la oración cantábamos y decíamos, ¿cansado del camino? Sí. Decíamos, ¿estamos sedientos de Él? La solución era, sumérgeme. Y eso es deleitarse. Que Dios no solamente te llene, sino que Dios te cubra. De tal manera que tú no tengas necesidad de voltear a ver nada fuera de Él. Y eso es deleitarse. El mundo no te puede ofrecer nada mejor que Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 está escrito allí como advertencia para nosotros, para mostrarnos qué pasa cuando no nos deleitamos en Dios. Y dice la palabra de Dios todos juntos, Deuteronomio capítulo 28, 47, dice: serás esclavo de tus enemigos por no haber alabado a Dios con gozo y alegría por todo lo que Él ha hecho por ti. La palabra de Dios nos recuerda que cuando el pueblo de Dios dejó de deleitarse en lo que Dios había hecho, su corazón empezó a inclinarse hacia otras cosas. Y lo que no se llena con el gozo de Dios termina siendo ocupado por ídolos, por ídolos. Por eso la consecuencia del pueblo fue clara. Terminó yéndose o sirviendo a aquellos que reemplazaron a Dios en su corazón. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a la espiritualidad superficial. Y es decir, que nosotros, obedecemos por costumbre. Cumplimos por la carga de responsabilidad que tiene en sí mismo. Asistimos, trabajamos, estamos en diferentes actividades, pero nada de eso termina llenando nuestro corazón con gozo. Y es simple, porque cuando el corazón no se deleita en Dios, siempre va a buscar sustitutos. Sí es cierto, la disciplina en el Hijo de Dios es necesaria, pero no es suficiente. Porque a veces, por ser disciplinados, obedecemos, pero sin temor, por costumbre o por presiones externas. Pero Dios llama a un amor más profundo. Él llama a que nos deleitemos en Él. Por eso comenzamos a ser transformados cuando decimos, no solamente tengo que leer la Biblia, sino cuando reconocemos que en nuestras vidas necesitamos de Dios. Y te voy a decir un secreto. Cuando el deleite comienza a crecer en nuestras vidas, toda tentación pierde fuerza. Cuando el deleite en Dios comienza a crecer en nuestros corazones, los ídolos se vuelven tan pequeños que tienden a desaparecer en nuestras vidas. Cuando el deleite de Dios es real en nuestras vidas, la obediencia ya no es una carga. Lo hacemos porque es bueno. Y cuando el deleite crece en nuestros corazones, Cristo deja de ser un accesorio religioso para convertirse en un tesoro en nuestras vidas. Así que si solo obedeces, pero no te deleitas,
Quizás es porque todavía estás peleando por el trono. Quizás es que todavía el gozo de Dios no es completo porque no has quitado de tu vida todos los ídolos. Por eso es importante que busquemos cultivar afectos santos, que empecemos a meditar realmente quién es Dios, que empecemos a ver sus atributos y ser agradecidos por sus atributos, que recordemos lo fiel que Dios ha sido con cada uno de nosotros, que oremos con honestidad delante de Dios, que contemplemos y seamos conscientes cada día de la belleza de Dios en nuestras vidas. Un ídolo no se vence solo con nuestro esfuerzo. Un ídolo se puede vencer cuando Dios es más precioso que ellos en nuestras vidas. Y déjame decirte y denunciar que el problema en nuestros corazones no es únicamente que tenemos ídolos, sino que radica en que lo amamos más a esos ídolos de lo que debemos amar a nuestro Rey. Pero Cristo vino a este mundo a corregir eso. Vino a reclamar nuestros corazones. Así que la pregunta para nosotros en esta hora hoy es, ¿ante quién te inclinas? ¿Cuáles son los pies que hoy tú estás besando? Porque hoy no se trata solo de identificar ídolos. Se trata de reconocer que has vivido muchas veces como si tú fueras el rey. Y tu canción de cabecera es, y sigo siendo el rey, ¿no? Pero no es así. Has querido controlar tu vida, has querido definir tu camino, has querido encontrar satisfacción en cosas creadas. Y la Biblia es clara y llama a esas cosas rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios. Por eso es tiempo de leer y decir lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué? Porque hay gracia, porque hay misericordia de Dios. Y Dios no ha respondido como lo merecíamos, sino que nos ha dado una nueva oportunidad a no destruirnos. Al estarnos presentes en este lugar es una oportunidad que Dios nos da. Aparte, su respuesta fue a través de Jesucristo, quien vino a este mundo a vivir la vida perfecta que tú y yo no hemos vivido, que no se dejó gobernar por ningún ídolo, que se sometió completamente al Padre y decidió subirse a esa cruz y morir por cada uno de nuestros pecados. Él no lo hizo porque nosotros lo mereciéramos, sino lo hizo porque en nuestro corazón había rebeldía. Y a Cristo Rey en la cruz no lo trataron como lo que Él era, lo trataron como enemigo, para que a través de su sacrificio, los que realmente éramos enemigos de Dios, podamos ser llamados hijos de Dios. Por eso volvemos al principio. Salmo 2, versículo 12. Bésenle los pies antes que se encienda su ira y perezcan en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Con Dios no hay punto medio. No hay punto medio. O sigues aferrados a tus ídolos o realmente te rindes al Rey. Y hoy puede ser un día realmente de transformación en tu vida y hacer lo que muchos no hacen, rendirte de verdad, no a medias. No dejarte regir por las emociones ni por presión, sino realmente y sinceramente reconocer que en tu corazón hay ídolos, hay pecado. Y el único que puede contra esos ídolos es Jesucristo. Reconócelo hoy como tu Salvador. Reconócelo hoy como tu Señor. No hay otro lugar en el cual nosotros podamos hallar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy es tiempo de venir a Cristo con fe, confiando en que su sacrificio, su muerte y su resurrección es suficiente, creyendo que solamente Él puede salvarte, Él puede perdonarte y Él puede regir con autoridad sobre tu vida. Si hoy estás entendiendo esto, por favor, no lo pospongas.
No lo pospongas, porque hoy es el día de salvación. El verdadero Hijo de Dios no es el que aparenta control, sino el que se rinde a Cristo. No es el que presume firmeza, sino el que se somete al Rey. Se somete al Rey. No hay ídolo más poderoso que nuestro Dios. Lo que Dios quiere es transformar tu vida y ser el Rey de tu corazón, desde hoy y para siempre. Amén. Esto es palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en ella que Cristo es Rey hoy y siempre y que Él quiere todo nuestro corazón, todas nuestras vidas. Hoy pido, Señor, que tu palabra haya sido lo suficientemente clara en nuestras vidas para empezar a sacar del trono que te pertenece de nuestro corazón aquellos ídolos que nos alejan cada día más de ti y así poder disfrutar de la eternidad que nos tienes prometida, la cual es nuestra esperanza y que pronto comenzaremos a vivir. Es el deseo de nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice.